Muy buenas tardes a todos desde Madrid. Soy Silvia Díaz Alabar, catedrática emérita de la Universidad Complutense, y es un placer poder saludarlos y compartir algunas reflexiones con ustedes en este ciclo organizado por la Academia Internacional de Derecho Sucesorio. Entre los juristas españoles hoy es mayoritaria la idea de lo aconsejable de redactar un nuevo Código Civil, o al menos de abordar una revisión completa del vigente que lo modernice después de más de 130 años en vigor, tiempo en el que la sociedad y, por tanto, el derecho civil han sufrido muchos y grandes cambios. Aunque en esta línea de pensamiento contamos con dos trabajos prelegislativos relativamente recientes e importantes por su buena factura técnica, no han servido de impulso suficiente para emprender esa tarea en un futuro próximo. Seguramente el que ambos hayan surgido de iniciativas no oficiales ha contribuido a esa escasa incidencia. El primero en el tiempo es una propuesta de anteproyecto de modernización del derecho de obligaciones de 2009, redactado por la Comisión de Codificación por su propia iniciativa, esto es, sin que mediara ningún tipo de encargo por parte del Ministerio de Justicia. El segundo es una propuesta de Código Civil completo elaborada por la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Civil en 2018. Es verdad que en determinadas materias el código sí que se ha ido modernizando, en particular quizás en lo tocante al derecho de familia, pero en cambio en otras, entre las que se encuentra el derecho sucesorio, es poco lo que se ha ido haciendo hasta ahora. La responsabilidad del heredero por las deudas de su causante es una de las cuestiones esenciales en el derecho sucesorio, y precisamente en estos días se está terminando de elaborar una propuesta de anteproyecto de ley de reforma del Código Civil español en esta materia, y es sobre ese tema sobre el que a grandes rasgos les voy a hablar hoy. Comenzaré esbozando un mínimo esquema del sistema vigente español, que en este punto, aunque haya sufrido alguna modificación, en lo esencial sigue siendo el texto del Código Civil de 1889, para luego señalarles las líneas por las que discurre la reforma proyectada. La responsabilidad del heredero, como es sabido, se basa en que es él o ellos, si son varios, los que ocupan la posición del fallecido en todas sus relaciones jurídicas transmisibles, y en que el patrimonio del causante, al igual que lo fue mientras vivía, es la garantía general del cumplimiento de las obligaciones que éste haya contraído, y por tanto lo debe seguir siendo igualmente para sus acreedores después de su fallecimiento. El sistema del Código Civil determina los límites de la responsabilidad del heredero dependiendo fundamentalmente de cuál haya sido el modo en el que éste aceptó la herencia de su causante y de si ha incurrido o no en alguna de las conductas que el Código sanciona con la responsabilidad ilimitada. Actualmente hay dos formas de aceptar la herencia, una pura y simplemente, o la otra a beneficio de inventario. Si se opta por la primera, la responsabilidad del heredero por las deudas hereditarias será ultra vires, esto es, responderá no solo con el patrimonio hereditario, sino también con el suyo propio. Este tipo de aceptación se da cuando el heredero manifiesta expresamente quererla así, o bien realiza actos que no podría llevar a cabo sino como tal heredero, es decir, aceptación tácita, y no solicita el beneficio de inventario. O bien, como ya he señalado, en los supuestos en los que la ley lo impone como sanción a consecuencia de determinada conducta del heredero. Así, cuando oculta o sustrae alguno de los bienes de la herencia, o cuando el titular del jus delationis es interrogado in iure para que acepte o repudie la herencia y deja pasar el plazo legal para responder sin pronunciarse. Lo mismo sucede si el llamado se reservó el denominado derecho de deliberar, lo que supone obtener un mes más de plazo para decidir si acepta o repudia, cuando no manifiesta su decisión en un otro sentido dentro de dicho plazo, o cuando por su culpa o negligencia no hace el inventario de los bienes relictos en la forma y plazo establecidos, o bien si ya ha aceptado la herencia, antes de pagar a acreedores y legatarios, enajenase bienes de la misma
sin la autorización de todos los interesados o habiéndola obtenida de ellos, no diese al precio la aplicación para la que solicitó dicha autorización. Como verán ustedes, son muy numerosos los casos en que la sanción es la responsabilidad ilimitada. Si el heredero elige la segunda opción, la aceptación a beneficio de inventario, su responsabilidad queda limitada a los bienes hereditarios que haya recibido y su patrimonio particular no se verá afectado. El inconveniente de esta segunda opción es que en nuestro derecho la formalización del inventario que ha de practicarse notarialmente está sujeta a un plazo demasiado corto y el procedimiento para llevarlo a cabo no es ni sencillo ni flexible. Se puede decir que en razón a estos inconvenientes, las aceptaciones con beneficio de inventario han sido excepcionales. De ordinario, lo más habitual en la práctica son las aceptaciones tácitas. En general, las personas designadas como herederos tienen o creen tener un conocimiento bastante aquilatado de la situación del activo y pasivo de la herencia. Y son escasos los casos en los que se equivocan. Esto no es raro, ya que habitualmente las personas heredan a familiares muy cercanos de los que conocen bien la situación económica. A ello se suma que, según la tradición jurídica española, una vez aceptada la herencia, el heredero entra inmediatamente en posesión de los bienes de ésta, sin los formalismos o complejas tramitaciones administrativas presentes en otros códigos, como por ejemplo en el Código Federal Suizo. Pero de unos años a esta parte se han producido algunos cambios, en particular por la relativa frecuencia con que en las sucesiones han comenzado a aparecer las denominadas deudas del causante desconocidas u ocultas. Las deudas ocultas pueden definirse como aquellas que por su naturaleza o características son difíciles e incluso imposibles de conocer para el heredero, aunque éste haya actuado con la máxima diligencia. Este tipo de deudas, tiempos atrás, no se daban por diferentes razones, pero ahora no son tan raras. Así, por ejemplo, deudas derivadas de la responsabilidad por los daños ocasionados por el causante en el desempeño de una profesión liberal, cuando al momento de su fallecimiento aún no hubieran sido reclamadas fianzas o avales prestados por el causante, cuya existencia desconocía el heredero y que toma conocimiento de ellas justamente cuando le reclaman el pago, o deudas tributarias reclamadas tras el fallecimiento del causante, etc. El heredero que aceptó pura y simplemente y que se ve afectado por este tipo de deudas ocultas no es ya que pueda haberse privado de la totalidad de los bienes heredados, sino que también puede ver perjudicado o incluso perder totalmente su propio patrimonio particular. Para protegerse frente a esa situación, nuestro Código Civil, además del beneficio de inventario ya mencionado, que una vez transcurrido el breve plazo para poder solicitarlo, ya no puede emplearse, el único mecanismo para evitar esa amenaza de ruina económica para el heredero es la posibilidad de impugnar la aceptación de la herencia por haber concurrido en ella algún vicio de la voluntad, por lo que aquí en este momento nos interesa por haber sufrido un error en cuanto al contenido del caudal hereditario, puesto que el delado, el titular del ius delationis, de haber conocido la existencia de la deuda oculta, nunca hubiera aceptado esa herencia sin limitar su responsabilidad a los bienes recibidos. No obstante, este expediente de recurrir al error para impugnar la aceptación de la herencia que se hizo pura y simplemente no se ha empleado tan apenas en la práctica y cuando se ha intentado, como regla, los tribunales no han atendido la demanda. Aunque el artículo 997 del Código Civil, que es el que se ocupa en general de la incidencia de los vicios de la voluntad en la aceptación o repudiación de la herencia, no excluya expresamente el error entre los vicios que permiten impugnar ambas, como sí hacen otros derechos cercanos al español, como por ejemplo el italiano, la mayor parte de los autores han venido entendiendo que el error no era alegable en la aceptación de la herencia, o que en cualquier caso no lo era el atinente al montante del pasivo hereditario en relación con el activo, pues alegaban, por una parte, que el heredero bien pudo solicitar el beneficio de inventario y por otra,
que eso dejaba sin contenido real la regla de que aceptación y repudiación son declaraciones de voluntad irrevocables. Por estas razones que acabo de apuntar, justo antes del inicio de la pandemia creada por el COVID, el Ministerio de Justicia español encargó a la sección civil de la Comisión General de Codificación, a la que me honro en pertenecer, la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil sobre la responsabilidad del heredero por las deudas de su causante. La Comisión General de Codificación, que se crea a mediados del siglo XIX, es el órgano superior colegiado de asesoramiento al ministro de Justicia, al que corresponde la preparación de los textos prelegislativos y de carácter reglamentario y cuantas otras tareas se le encomienden para la mejor orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico. El Ministerio, más que solicitar a la Comisión un estudio sobre la futura reforma con un alcance ya concretado, se limitó a poner de relieve los problemas que se vienen planteando en la práctica para los herederos por razón de la existencia relativamente frecuente en los patrimonios hereditarios de esas deudas ocultas o desconocidas y de la conveniencia de llevar a cabo las reformas necesarias en el Código para evitar o al menos paliar los graves problemas que éstas pueden suponer para la responsabilidad de los herederos, pero no entró en el modo de hacerlo, lo que dejaba en manos de la propia comisión. Así pues, lo primero fue decidir la manera de abordar el encargo, bien haciendo una reforma puntual, limitada a regular las deudas desconocidas o ocultas, como ya se había llevado a efecto en el Código francés y en el neerlandés, reforma que podía suponer establecer nuevas acciones específicas para el caso o bien emplear ya la preexistente del error respecto del caudal hereditario para impugnar la aceptación de la herencia pura y simple. Esto requería completar su regulación a la vista de las características del derecho sucesorio, pues en nuestro código el error, aunque se menciona en la aceptación de la herencia, solo se disciplina en el ámbito de los contratos. La otra opción era abordar una modificación más ambiciosa que se extendiera a todo el régimen de responsabilidad del heredero en el Código. Ya en principio, la idea del error suscitó muchas dudas, ya que las exigencias para su aplicación eran muchas. El error sufrido ha de ser esencial o en la sustancia, ha de ser un error determinante para la declaración y que sea inimputable al heredero que lo alega, y serían tales estos requisitos que rara vez permitirían verdaderamente que triunfara la impugnación. Para entender mejor la incidencia del error cuando hay deudas ocultas, puede ser muy clarificadora, por lo extraordinario del caso, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Sala Civil de 15 de marzo de 2021. Estos son los hechos de forma simplificada. Doña Sol, viuda anciana y sin descendientes, fallece bajo un testamento en el que había instituido como heredero universal a don Blas, que por razón de amistad le venía gestionando su patrimonio desde hacía varios años. Por esa amistad, don Blas conocía ya la intención de la señora de designarle heredero. Por ello, enseguida de su fallecimiento, comienza a realizar actos de heredero, entre ellos disponer de algunos de los bienes hereditarios. Con esa actuación aceptó tácitamente la herencia y lo hizo sin haber solicitado el beneficio de inventario, con lo que su responsabilidad por las deudas de su causante alcanzaba también a su propio patrimonio. Algo más de 20 años antes del fallecimiento de doña Sol, había muerto su marido. En su testamento, este señor legó a sus dos sobrinos, con derecho de acrecer entre ellos, la nuda propiedad de un conjunto de fincas y a su esposa el usufructo con facultad de disposición sobre las mismas. La facultad otorgada a la viuda le permitía disponer a título oneroso, sin que fuera preciso para ejercitarla justificar necesidad ni ninguna otra circunstancia. En el testamento no había ninguna otra disposición o cautela a favor de sus sobrinos para el supuesto de que la tía política, doña Sol, efectivamente llegara a enajenar las fincas. Un par de años después del fallecimiento de su marido, la viuda, en uso de su facultad de disponer, enajenó el conjunto de fincas. Casi simultáneamente a la enajenación,
la señora entregó un documento mecanografiado y firmado por ella a sus sobrinos políticos, nudos propietarios de las fincas hasta ese momento. En él manifestaba que, de acuerdo con la voluntad de su difunto marido, se supone que instrucciones que había dado que eran verbales, pues no constaban en ninguna parte, reconocía el derecho de estos sobrinos a ser resarcidos de su pérdida del pleno dominio sobre el repartido conjunto de fincas que se hubiera consolidado a su fallecimiento de no haberlas vendido. Y continuaba diciendo la señora: el resarcimiento de esta deuda mía, ahora reconocida por este documento, se hará pagando a mis citados sobrinos el valor de las fincas que tuvieran a la fecha de mi fallecimiento, a precio de mercado, tasadas pericialmente. Todo esto sucede muchos años antes de que se inicie la relación amistosa entre la viuda y don Blas y la familia de este. Como es obvio, los sobrinos guardaron cuidadosamente el documento de reconocimiento de deuda. Algo después del año del fallecimiento de la señora, los sobrinos de su marido presentan una demanda contra la herencia yacente y herederos ignorados de esta, con base en el documento de reconocimiento de deuda mencionado. Reclamaban el pago del crédito que era exigible desde el fallecimiento de su tía política. En ese primer momento, la demanda era de cuantía indeterminada, ya que al estar las fincas en manos de terceros adquirentes desde hacía cerca de 20 años, los propios demandantes no habían podido aún peritar su valor. Cuando posteriormente se comprueba el valor actual de las fincas vendidas, el heredero toma conocimiento, además de la existencia de la deuda reconocida, de que el valor superaba en más del doble el de la herencia adquirida. Con ello, al ser responsable ilimitadamente, no solo tendría que emplear todos los bienes heredados para pagar, sino que de esa deuda desconocida respondería también con su patrimonio personal. Por ello, solicita la nulidad de la aceptación tácita realizada por error en el contenido de la herencia. Error que alega era esencial, determinante y en modo alguno imputable a él por su negligencia o descuido. En este caso tan particular, no hay duda de que efectivamente se trata de un error esencial y determinante. No hace falta mucha argumentación para comprender que el contenido económico de una herencia es algo esencial para que lo acepte una persona y que en el 99% de los casos lo que determina la aceptación de una herencia es precisamente el poder beneficiarse con ella. Por último, la excusabilidad del error en este caso es más que patente. El que el heredero en los últimos años previos al fallecimiento de la causante hubiera actuado como su administrador, sin duda le dio la falsa seguridad de que conocía perfectamente la situación económica de la señora y que su patrimonio carecía de deudas importantes. No pudo imaginar que le faltaba esta información tan esencial. Para el heredero era totalmente imposible conocer la existencia del reconocimiento de deuda hecho por su causante, puesto que se trataba de un documento privado en un único ejemplar, otorgado 20 años antes, que solamente conocían la otorgante del mismo y los sobrinos políticos beneficiarios, y solo ellos tenían en su poder materialmente el documento acreditativo. El Tribunal Supremo, en este caso excepcional, estimó la impugnación de la aceptación de la herencia, pero hay que considerar que es difícil que pueda presentarse un caso tan claro como este que se ha dado en este caso. Finalmente, la Comisión, consciente de la excepcionalidad de la apreciación del error, eligió la vía de reformar en su conjunto toda la regulación de la responsabilidad del heredero en el Código. Las razones a favor de esta opción fueron varias. De una parte, el entender que esta segunda opción no aumentaría el índice de litigiosidad, como sí podría ocurrir en cambio de hacer una regulación específica de deudas ocultas, y que aun no haciéndolo así podría acabar con los problemas de estas deudas. De otra parte, el convencimiento que con la regulación vigente en la actualidad se sobreprotege a los acreedores del causante y a los legatarios. Y finalmente, porque esta podía ser una buena ocasión para mejorar en general una parte del código en que en ocasiones es confusa y desordenada. Esta decisión la tomó la Comisión de forma unánime,
después de debatir los pros y los contras de cada una de las opciones. Se acordó elaborar un texto articulado y conservador en todo lo que fuera posible, pero sin obviar los cambios que fueran verdaderamente necesarios. La reforma que se plantea creo que se puede decir que es la más amplia que se ha realizado en el derecho de sucesiones. Toca los artículos 988 a 1034, así como el 1082 a 1087. No se limita a hacer meros retoques y tampoco se conforma con incluir alguna nueva regla, sino que busca modernizar la institución completa y hacerlo de forma que no resulte un cuerpo extraño, incoherente con el resto de la regulación de las sucesiones en el Código. Antes de redactar los artículos que conforman el texto del anteproyecto, que está a punto de ser entregado al gabinete del ministro de Justicia, se elaboraron unos principios a los que toda la regulación de la responsabilidad del heredero debería ajustarse. Primero, se formula en un artículo que la regla general es que la responsabilidad del heredero está limitada a los bienes hereditarios recibidos. Solo excepcionalmente deberá responder con su propio patrimonio en los casos en que así lo prevé el Código expresamente. La razón es clara. Cierto que los acreedores del causante deben tener su patrimonio como garantía como cuando vivía, pero tampoco hay una razón objetiva para que esta garantía se amplíe por el mero hecho de haber fallecido. Segundo, consecuentemente, son primero los acreedores hereditarios e inmediatamente después los legatarios los que tienen derecho preferente a hacerse pago de sus créditos con el patrimonio de su causante. El interés de los acreedores particulares de los herederos respecto del patrimonio relicto, aunque también cuenta con algunos mecanismos de protección, va en último lugar. Para que esta preferencia sea real, hay que establecer algunas cautelas que la garanticen. Una de ellas, coherente con lo dicho hasta ahora, es el principio de separación automática, ex lege, de los patrimonios del causante y el particular del heredero. De este modo se garantiza esa preferencia de acreedores hereditarios y después de los legatarios sobre él hasta haberse pagado las deudas, las cargas de la herencia y los legados. La otra es la imposición al heredero de la obligación de hacer un inventario de los bienes de la herencia. Eso sí, eliminando todas las rigideces que hoy lo hacen bastante inoperante en la práctica. Todos esos principios esenciales que acabo de mencionar no son exactamente una gran novedad en nuestro sistema jurídico y el sector más amplio de la doctrina entiende que ya están presentes de algún modo en la vigente regulación del Código. Pero como ya he puesto de relieve, el problema es la falta de una clara formulación en los artículos correspondientes que hace posibles otras interpretaciones y todo esto solo crea confusión. Así, por ejemplo, hoy no existe en el Código un artículo en el que se establezca expresamente la separación de patrimonios, ni tampoco otro en el que se haga el elenco de orden de preferencia de los acreedores sobre el caudal relicto. Sobre el contenido del anteproyecto diré alguna cosa que tenga cabida dentro del tiempo razonable para esta exposición, ya que en su momento se publicará su texto completo. La Comisión ha revisado todos los artículos dedicados a la aceptación y repudiación de la herencia. En general, no ha hecho grandes cambios fuera de mejorar redacciones confusas o incorrectas. Como cambios de mayor entidad en esta parte puede señalarse, por ejemplo, que frente al silencio que hoy mantiene el Código, en el anteproyecto se aclara que el derecho a aceptar o repudiar una herencia no está sujeto a plazo alguno, o que el pago de los impuestos que gravan la sucesión para impedir ser sancionado fiscalmente, cuestión bastante debatida a día de hoy, no supone para el llamado a la herencia una aceptación tácita de la misma. O también aclarar que en el caso de repudiación de la herencia en perjuicio de acreedores, la facultad excepcional de estos no es, como dice hoy literalmente, pero de forma errónea el precepto correspondiente, solicitar al juez que les permita aceptar la herencia en nombre de su deudor repudiante en cuanto baste para cubrir el importe de sus créditos, sino que la facultad concedida es la de solicitar al juez que les autorice no aceptar una herencia a la que no fueron llamados, sino para cobrar sus créditos contra el caudal hereditario de dicha herencia repudiada
antes de que el remanente, si lo llega a ver, pase al siguiente llamado. También se ha dado una redacción más clara al artículo 1006 en relación con la transmisión sucesoria del ius delationis, diciendo expresamente, como se hace en muchos otros códigos, que para poder obtenerlo es necesario haber aceptado la herencia del primer causante. Como novedad destacable en esta sección del anteproyecto y en línea con la suavización de las reglas de la responsabilidad del heredero, se puede destacar que hoy la consecuencia de que el titular del ius delationis interrogado in iure para que decida si acepta o repudia la herencia ofrecida y que deja transcurrir el plazo legal para hacerlo sin pronunciarse, hoy, conforme al vigente artículo 1005, es que se entenderá que ha aceptado la herencia deferida pura y simplemente, o sea que responde ilimitadamente. En cambio, en el anteproyecto se mantiene la idea que se entenderá que ha aceptado la herencia, pero que esta aceptación sea pura o simple y limitada dependerá de su actuación posterior y si hace inventario en plazo, solo responderá limitadamente. En lugar de la actual regulación, que bajo la rúbrica muy poco adecuada del beneficio de inventario y del derecho a deliberar, actuales artículos 1010 a 1034, en la que de un modo bastante desordenado están la mayor parte de las reglas de responsabilidad del heredero, en el anteproyecto se han hecho 3 secciones. La primera de ellas, rubricada como la responsabilidad del heredero por las deudas, cargas de la herencia y legados, formula los principios básicos a los que antes me he referido. La primera regla general que inicia la sección es la de la responsabilidad limitada del heredero y la consecuencia de separación automática de los patrimonios en beneficio de todos los acreedores. En aras de esa claridad que se propugna en todo el anteproyecto, se dedica un artículo específico para dejar evidente el orden de preferencia de pago de los distintos sujetos sobre el patrimonio del causante que ya he mencionado. No obstante, también se conserva la facultad de los acreedores particulares del heredero para defender la expectativa de aumento del patrimonio de su deudor que podría producirle la herencia. Para ello les permite pedir la retención o embargo del remanente que después de los pagos prioritarios pueda resultar a favor de ese heredero deudor. En la siguiente sección, la sexta, la responsabilidad del heredero con su propio patrimonio, se contemplan los casos excepcionales en los que el heredero puede tener que responder también con su patrimonio particular. La idea ha sido reducir ese número de casos que se consideraba excesivo. Una de esas causas, y que se conserva porque está presente en todos los sistemas jurídicos españoles y en los más cercanos al nuestro, tanto en Europa como en América, y que no es sino una sanción civil a una conducta dolosa, es la ocultación de bienes de la herencia por parte del heredero. Para que el heredero tenga limitada su responsabilidad a los bienes de la herencia, se le exige la realización de un inventario de estos que sirva de salvaguarda para los acreedores del causante y de la herencia. Si este no se realiza en tiempo y forma, en principio la responsabilidad será ilimitada. Y digo en principio porque, aun sin haber cumplido a tiempo con esta obligación de hacer inventario, aún se deja una puerta abierta a una posible responsabilidad limitada del heredero. Eso sí, con la carga de probar que ya de salida en el patrimonio del causante no había bienes suficientes para poder pagar sus deudas. Y finalmente, cuando el heredero, a la hora de pagar a los acreedores hereditarios y a los legatarios, no respete el orden de preferencia establecido legalmente y a resultas de ella luego no queden bienes suficientes en la herencia para pagar aquellos, también responderá ultra vires. La realización del mencionado inventario tiene muy poco que ver con el que ahora se exige para limitar la responsabilidad. Se ha flexibilizado notablemente favoreciendo al heredero. Se admiten 3 tipos de inventario. En todos ellos se busca, para evitar posibles fraudes, que tanto la fecha de su realización como la relación de bienes y deudas quede certificado fehacientemente. Puede ser un inventario hecho ante notario, un fedatario público, o si el heredero se encuentra en país extranjero, en la oficina consular española. También cumple la función de inventario la relación de bienes y deudas que el heredero presente en documento privado ante la administración pública competente para el impuesto sobre la sucesión.
Esta modalidad es que simplifica muchísimo el cumplimiento de esta obligación, pues todos los herederos están obligados a hacerlo antes de que transcurran 6 meses de la muerte de su causante. Asimismo, también se dice que surtirá los mismos efectos el inventario que se haya realizado en sede judicial no anterior a los 6 meses precedentes al fallecimiento del causante. Por ejemplo, el que se realiza cuando la persona había sido declarada ausente. El plazo para hacer el inventario es bastante más amplio que el anterior. Ahora son 6 meses, plazo que por encontrarse los bienes relictos o parte de ellos en el extranjero, ser muy numerosos o por otra justa causa, puede prorrogarse por el notario a petición del interesado por un máximo de 3 meses más. El dies a quo para el cómputo de estos plazos puede variar dependiendo de las circunstancias del caso, así si el llamado tiene en su poder bienes de la herencia o parte de ella o no. Con este plazo ya ampliado, carece de sentido mantener el antiguo derecho a deliberar, por lo que se ha eliminado, y con esa eliminación desaparece la sanción de responsabilidad ilimitada como consecuencia de no aceptar ni repudiar al finalizar dicho plazo. Se prescinde también de la necesidad de citación de acreedores y legatarios para practicar el inventario. Siempre con la idea de facilitar el cumplimiento de la obligación de hacer inventario, se permite que el hecho por uno de los herederos pueda ser útil para los demás coherederos, para los sustitutos y herederos ab intestato, salvo para aquellos que, conociendo su inexactitud, se beneficien de ella. Si el heredero enajenó o consumió bienes de la herencia antes de pagar a los acreedores y con los restantes no quedaron los suficientes para pagar deudas, o bien si por su negligencia se perjudicaron o perdieron bienes hereditarios en las mismas circunstancias, responderá con sus propios bienes del valor de mercado de esos bienes enajenados, consumidos, perdidos o perjudicados, salvo, claro está, que la contraprestación obtenida con esa enajenación se haya invertido en el pago de deudas vencidas de la herencia. Una cuestión que se nos planteaba eran las consecuencias en el orden de pago a los acreedores de los supuestos en los que el heredero deba responder también con su patrimonio personal. No sin alguna duda, la opción final ha sido que en tal caso los acreedores hereditarios y los particulares del heredero concurrirán sin preferencia. La siguiente sección se ocupa de la herencia yacente y la administración de la herencia. Mientras la herencia está en situación de yacencia, lo que se busca con los nuevos artículos en los que no entraré con detalle es conseguir que el patrimonio relicto se conserve en las mejores condiciones posibles. Y por ello se permite a los llamados a la herencia, aun sin ser aceptantes, realizar algunas actuaciones de conservación y administración ordinaria en situaciones de urgencia, cuando de no llevarlas a cabo resultaría un grave perjuicio. También se permite que insten el nombramiento de un administrador que se ocupe también de estas funciones. La idea de representación también alcanza otro problema que se plantea en la práctica, y es que la herencia yacente pueda de verdad interponer y responder demandas a través de ese representante que nombrará el notario. Si el testador hubiera nombrado albacea, salvo que hubiera dispuesto otra cosa, también en el anteproyecto se considera que tiene las funciones de administrador de la herencia para todo ese periodo de tiempo y que la representará para ejercitar las acciones que le correspondan y contestar las demandas que se interpongan contra la misma. También podrá pagar las deudas vencidas. Una vez que se haya producido la aceptación, evidentemente será el heredero o herederos los que se ocupen de esa administración hasta el momento de la partición. En la parte tocante, para terminar, en la parte tocante al pago de las deudas, se mantiene la regla que permite a los acreedores del causante oponerse a que se haga efectiva la partición mientras sus créditos no hayan sido pagados o afianzados. Y se reformula para hacerlo inteligible el precepto que faculta a los acreedores particulares de los coherederos para vigilar que la partición no se haga en fraude de sus derechos y poder oponerse a que se haga sin su presencia. Aunque sea de una forma muy resumida, he tratado de trazar esas líneas generales a las que obedece el texto articulado para ese anteproyecto de reforma de la responsabilidad del heredero por las deudas de su causante. Solamente decirles que
Esta es una primera reforma del derecho de sucesiones, pero ya el ministro de Justicia está encargando a la Comisión también que se ocupe de preparar una reforma sobre las legítimas. Bien, hasta aquí ha llegado la explicación. Simplemente quiero agradecerles la atención prestada y felicitar a la dirección de la Academia por esta magnífica iniciativa. Muchas gracias a todos y buenas tardes.